Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 24, las obligaciones contractuales. A modo de introducción diremos que el contrato es el principal vehículo jurídico que permite la circulación de bienes, servicios y derechos. Y aunque es fuente de obligaciones, no es el único porque también está la ley, que es el que genera las obligaciones extracontractuales. Se vincula este instrumento con una pluralidad de ordenamientos jurídicos y las partes tienen la posibilidad de someter el contrato a uno u otro ordenamiento mediante la autonomía de la voluntad. El poder de la autorregulación de los particulares también se manifiesta por la existencia de unos contratos internacionales. Competencia judicial internacional. Una cuestión central reside en identificar ante qué autoridad se puede o debe plantear la solución de las diferencias litigiosas si surgen entre las partes, es decir, la competencia judicial internacional, distinta de la cuestión de saber conforme a qué normas van a resolverse tales diferencias, o sea, el derecho aplicable. En materia de contratos internacionales, esta diferencia es particularmente relevante dado que con frecuencia el juez competente se verá obligado a aplicar las normas imperativas de su propio ordenamiento jurídico, de modo que no es indiferente plantear la demanda en un estado o en otro. Cuando el demandado tiene su domicilio en el territorio de la Unión Europea, la atribución de la competencia judicial internacional a los tribunales españoles viene determinada por el artículo 2 del Reglamento de Bruselas I refundido, que dice que con carácter general son competentes los tribunales del domicilio del demandado y con carácter facultativo para el demandante se prevé la competencia de los tribunales del lugar donde la obligación que sirve de base a la demanda debe o ha sido ejecutada. El artículo 7 dice que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandado en otro Estado miembro, en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya cumplido, deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será, en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido, deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Si se trata de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en que según el contrato hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, es decir, el lugar del destino de las mercaderías. Y si se trata de prestación del servicio, el lugar del Estado miembro en el que según el contrato hayan sido o deban ser prestados los servicios. O sea que estamos hablando del Estado, por así decirlo, el Estado receptor, el Estado final, que es donde se va a recibir el servicio o las mercaderías. Y si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento donde estos se hallen sitios. Esto es un foro especial, importante. El artículo 8 dice que una persona domiciliada en un Estado miembro también puede ser demandada. Si hay varios demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar que puedan ser contradictorias si se juzgaran los asuntos separadamente. El artículo 25 dice que si las partes con independencia de su domicilio han acordado que un órgano jurisdiccional o órganos jurisdiccionales de otro Estado miembros sean competentes para conocer cualquier litigio que haya surgido o pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, o sea, estamos hablando aquí de autonomía de la voluntad, tal órgano jurisdiccional será competente a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a la validez material según el derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia es exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Determinación del derecho aplicable. El instrumento clave en esta materia, ¿vale? en la determinación del derecho aplicable, es el Reglamento 593/2007. El Reglamento de Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Esto es muy importante porque el Reglamento de Roma I es para las obligaciones contractuales, ¿vale? Que establece las normas de conflicto uniformes para los Estados miembros. En el derecho internacional privado español tenemos el artículo 10.5 del Código Civil, artículo muy importante, junto al artículo 9, que dice que se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, autonomía de la voluntad, siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico que se trate, en su defecto ley nacional común a las partes, a falta de ella residencia habitual común y en último término ley del lugar de celebración del contrato. O sea, tenemos donde se sometan las partes, ley nacional común, residencia habitual común y lugar de celebración del contrato.
En consecuencia, los jueces nacionales van a aplicar un mismo régimen jurídico internacional cuando el litigio tenga por objeto los contratos contemplados. Estamos hablando aquí de uniformidad. Al declararse universal, significa que la ley designada por las normas de conflicto uniformes puede ser tanto la de un Estado miembro de la Unión Europea como la de un ordenamiento de un país tercero. No hay que excluir la existencia de otras normas en conflicto relativas a obligaciones contractuales. Entonces se incorpora aquí una cláusula de compatibilidad por la que se prevé la aplicación prioritaria de las normas de conflicto contenida en otros actos normativos de derecho europeo derivado, de modo que las normas de conflicto especiales deberán prevalecer sobre las normas generales del Reglamento Roma I. Hay que tener en cuenta otras fuentes de origen internacional. En primer término, por ejemplo, las fuentes que resultan de la unificación material, o sea, de los convenios internacionales que dotan a una institución de derecho privado una regulación material para los supuestos internacionales. Para el desarrollo de ciertas actividades o la búsqueda de ciertas respuestas surgen ciertos problemas en la práctica contractual internacional y para buscar respuestas estatales se hace mediante los usos de las prácticas comerciales, las condiciones generales de contratación o los códigos de conducta empresarial, lex mercatoria. El reglamento de Roma I se asienta sobre 3 pilares. Amplía la libertad de las partes en la designación del derecho aplicable, aparece un juego de las normas imperativas contenidas en el ordenamiento jurídico nacional con los que el contrato se haya conectado y también habla de una concreción de los regímenes especiales. Ámbito de aplicación del reglamento 593/2008, reglamento Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Ámbito espacial. Por el ámbito espacial se aplica por las autoridades en el territorio de los Estados miembros, pero posee alcance universal, dado que sus soluciones serán de aplicación con independencia de que la ley designada sea la de un Estado miembro de la Unión o un país tercero, es decir, se aplica a los Estados miembros. Pero también puede ser que las partes hayan decidido someterse al derecho de otro tercer Estado, pero también se aplica este reglamento, ¿vale? Al reglamento 593/2008, Roma I. Ámbito material. Es de aplicación a los contratos internacionales, aunque no a todos, ¿vale? Carácter internacional del contrato. Es internacional el contrato cuyos elementos objetivos, o sea, el lugar de situación del bien, el lugar de entrega de la cosa, etc., o los subjetivos, la nacionalidad de las partes, aparecen bajo el ámbito de distintos ordenamientos. La noción de materia contractual. El contrato es una ficción que muchas veces va a designar una realidad económicamente única pero jurídicamente compleja. Por eso nos referimos más bien a obligaciones contractuales más que a contrato en sí. La noción de materia civil y mercantil. El reglamento Roma I se aplica a las obligaciones contractuales y mercantiles. Están expresamente excluidas pues, el estado civil y la capacidad, que se rigen por la ley personal, las obligaciones nacidas de testamentos y sucesiones que se rigen por el reglamento 650/2012, los regímenes matrimoniales, las obligaciones derivadas de cambio, cheques, etc. y pagarés, los acuerdos de elección del foro. Se excluyen también los convenios de arbitraje, se exceptúan igualmente las posibles presunciones legales que podrían contenerse en la lex causae, las obligaciones nacidas en el ámbito societario, no resulta de aplicación al contrato de representación, el trust también está fuera de su ámbito y no se aplicará a los contratos de seguro sobre actividades de empresas distintas a las contempladas a la Directiva 2002/83 relativa al seguro de vida, es decir, el reglamento de Roma I 593/2008 se aplica a lo que vienen siendo las obligaciones contractuales y mercantiles, pero excepto pues, estado civil y capacidad, testamentos, régimen matrimonial, cambio, cheques, pagarés, elección del foro, ámbito societario, representación, arbitraje y seguro de vida. Más o menos estas son a grandes rasgos. Ámbito temporal. En cuanto al ámbito temporal, el artículo 28 del Reglamento de Roma I establece que se aplicará a los contratos celebrados a partir del 17 de diciembre del 2009. Pero todavía el artículo 10.5
resulta aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor en España del Convenio de Roma de 1980, que entra en vigor en 1993, y a los que suscitan en el ámbito interno por la coexistencia de unidades legislativas susceptibles de incidir sobre esta materia, y a las obligaciones contractuales exclusivas por razón de materia en el Reglamento Roma 1, a no ser que caigan bajo el ámbito de otros convenios internacionales. Vale. Régimen general, la autonomía de las partes y sus límites. Significado de autonomía de la voluntad. Equivale a afirmar un poder de los particulares para elegir el derecho rector de sus relaciones contractuales a partir del margen de libertad que les viene conferido por un concreto ordenamiento jurídico. Es el ordenamiento el que decide si es posible elegir un derecho distinto y en tal caso el quantum de libertad que gozan las partes, es decir, tiene una doble función, una función de localización, autonomía conflictual, y las partes pueden fijar el contenido material de su contrato, autonomía material. Las partes eligen y encuentran su límite dentro del ámbito del ordenamiento designado y concretamente de lo que dispongan las disposiciones imperativas de aquella ley. Régimen jurídico de acuerdo de elección. La cláusula de elección recoge el acuerdo de voluntades de las partes por el que se designa el ordenamiento jurídico rector de los intereses mutuos de los contratantes. Admitidas las cláusulas de elección, se plantean tres cuestiones para decidir su validez. La forma de expresión ha de ser expresa o resultar de manera cierta. Sirve la cláusula escrita o el acuerdo verbal confirmado posteriormente. El juez debe recurrir a elementos intrínsecos del contrato como la presencia de una cláusula de jurisdicción a favor de X jurisdicción o X idioma, etc. O a circunstancias externas que rodeen el caso como existencia previa de relaciones comerciales. Al momento, normalmente la elección tiene lugar en el mismo momento de la conclusión del contrato, aunque el convenio permite la elección en todo momento y en consecuencia permite la elección posterior e incluso la modificación posterior de la ley inicialmente designada si la cláusula se concluyó en el contrato. Consentimiento y capacidad. La existencia de consentimiento debe constatarse dentro del marco del ordenamiento designado por el contrato, ley que debe ser descartada a favor de la ley de residencia habitual de la parte que invoque no haberlo prestado. Alcance de elección. Las partes pueden designar una ley que rija la totalidad del contrato solo a una parte del mismo. Vinculación. No se exige la concurrencia de una vinculación especial entre la ley designada y el contrato. Y como efectos diremos que la cláusula de elección como principal efecto la localización del contrato bajo un ámbito de un ordenamiento jurídico. Límites de la autonomía de la voluntad. Los límites relevantes vienen determinados por la acción de las normas imperativas y por el alcance restrictivo con que la autonomía de la voluntad se concibe cuando dicho poder ha de operar en el contexto de contratos en los que la posición de desigualdad entre las partes justifica la introducción de restricciones con el fin de impedir que la parte fuerte en la contratación imponga el derecho aplicable a la parte más débil en el contrato. Régimen subsidiario en defecto de elección. Si las partes bien no tuvieron la intención de designar el derecho aplicable al contrato, bien no lograron llegar a acuerdo o recurrieron a fórmulas equívocas que impiden afirmar con certeza cuál es el derecho rector del contrato o si solo fue una elección parcial, el Reglamento Roma 1 en su artículo 4 coloca al juez nacional en una posición central a los fines de decidir el derecho aplicable al contrato siguiendo unas vías. Primeramente, dice que de modo, a falta de elección, la ley aplicable se determinará por la ley de residencia habitual, es decir, a falta de elección, que las partes no hayan elegido, pues por la ley de residencia habitual del vendedor en el contrato de ventas de mercancía, del prestador de servicios en el contrato de prestación de servicios, del franquiciado en contrato de franquicia, de distribuidor en el contrato de distribución, en el contrato cuyo objeto sea un derecho real inmobiliario o arrendatario de inmuebles, ley aplicable ha de ser la del país de situación. Ley del lugar del mercado se aplica a las ventas en subastas. Si el contrato no se corresponde con ninguno de estos, el juez se verá obligado a acudir a otro criterio subsidiario. La ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que debe realizar la prestación característica del contrato.
Finalmente, tenemos el establecimiento de vínculos más estrechos, que será determinante bien si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, bien porque los criterios de los apartados 1 y 2 que ya hemos dicho pues resultan inoperantes. En estos casos, el Reglamento Roma I reconoce al juez cierta discrecionalidad en la indagación del derecho aplicable. La acción de las normas imperativas. El Estado tutela determinados intereses sobre los que las partes no pueden libremente disponer. Normas imperativas de naturaleza jurídico-privada. Se refieren a disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo. La expansión del derecho de la Unión Europea está provocando la emergencia de normas imperativas muy dispersas en todos los sectores. Normas imperativas de naturaleza jurídico-pública se refiere a las leyes de policía, disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguarda de sus intereses públicos. Contratos especiales. La libertad de elección puede resultar peligrosa en aquellos contratos en los que una de las partes se halla en especial situación de inferioridad a la hora de negociar, y más aún en la medida en que tal poder de negociación sencillamente no existe. Entonces hablamos aquí de la existencia de unos regímenes especiales. Contratos de consumo, que viene al artículo 6. La protección se articula bien asegurando la aplicación de la ley de residencia habitual del consumidor, bien permitiendo que las partes escojan el derecho rector, autonomía de la voluntad, siempre y cuando se asegure la aplicación de las normas imperativas del lugar donde tiene la residencia habitual el consumidor como parte protegida. Estos son los foros de protección que nos hemos visto desde casi el tema 1, ¿vale? En los contratos de consumo, pues, es la parte más débil, es decir, el consumidor. Entonces se debe aplicar la ley de residencia habitual del consumidor, salvo autonomía de la voluntad. Contrato individual de trabajo. El Reglamento Roma I admite un juego limitado de autonomía de la voluntad en la determinación del derecho aplicable. La Directiva 86/71 sobre desplazamiento de trabajadores efectuados en el marco de una prestación de servicios contempla un supuesto concreto, el desplazamiento temporal de un Estado de la Unión Europea a otro. Obliga a respetar las condiciones de trabajo y empleo en el país de acogida del trabajador. Es una norma de conflicto especial que prevalece sobre la solución general. Normalmente, pues eso, se aplica la ley donde está el trabajador. Sí, país donde está donde el establecimiento que contrató al trabajador, ¿vale? En principio. Contrato de transporte. La problemática es distinta cuando se trate del transporte de mercancías o de personas. Si es de mercancías, admitido el juego de autonomía de la voluntad, se introducen reglas especiales para supuestos en los que no hubo pacto, combinando el ordenamiento jurídico del país del transportista con el lugar de entrega. En cuanto al transporte de personas, por una parte la autonomía de la voluntad se restringe a la posibilidad de escoger entre ciertas leyes y no cualquier ley, ¿vale? Por otra, en defecto de pacto, se introducen criterios que giran en torno a la ley del país de residencia habitual del pasajero o del transportista según los casos. Aquí el libro tampoco entra no ahonda mucho más, ¿vale? Y contrato de aprovechamiento por turnos, timeshare. No sé cómo se pronuncia. Tenemos el Real Decreto Ley 8/2012, que transpone al ordenamiento jurídico español esta regulación. Dice que los contratos de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico consisten en la transmisión de un derecho de uso sobre un inmueble amueblado por un propietario a un adquirente persona física durante un periodo específico del año y por una duración superior a la de un año. En él intervienen el propietario registral, el adquirente del derecho de uso y quienes ocupen la comercialización y transmisión. El objeto del contrato es un derecho real limitado que permite el uso a su titular, así como la posibilidad de transferirlo. Tenemos que en el ámbito internacional pues aplica el Reglamento de Roma I. La admisión de la autonomía de la voluntad en la elección del derecho aplicable con los riesgos que entrañaría la imposición
de una ley de un país tercero por parte del empresario indujo a tomar medidas de protección orientadas a recortar ese poder de autorregulación. De ahí que no se pueda privar al consumidor adquirente de la protección que le dispensa esta ley si el inmueble está situado en cualquier estado de la Unión Europea o cuando el contrato está dentro de las actividades desarrolladas por un empresario de la Unión Europea. Ámbito de la ley rectora del contrato. La ley designada conforme a los criterios de conexión rige todas las cuestiones relativas al fondo del contrato, su interpretación, el cumplimiento de las obligaciones que genere, así como las consecuencias de su incumplimiento y los modos de extinción de las obligaciones, comprendiendo asimismo las consecuencias de nulidad del contrato. Excepciones a esta idea de unidad. En referencia a la forma del contrato, el contrato es formalmente válido si lo es bien conforme a la ley rectora del mismo, bien conforme a la ley del lugar de celebración. Este carácter responde a lo que se llama favor negoti. También están excluidas de la ley rectora del contrato las formas de ejecución, es decir, las medidas que debe tomar el acreedor en caso de cumplimiento defectuoso. Otras cuestiones, aunque muy vinculadas a los contratos, quedarán excluidas del ámbito de reglamento, como por ejemplo la capacidad. Respecto a los aspectos jurídicos reales, quedaron también excluidos del ámbito del reglamento. Y ya está, hasta aquí el tema 24, el de obligaciones contractuales. Este tema la verdad es que se entiende muy bien con el reglamento Roma 1, es que sinceramente yo creo que se entienden bastante mejor los temas si aparte de leer o escucharme o lo que sea, también te lees el reglamento, que son bastante cortitos y viene bastante claro todo. Y ya está, y nos vemos en el próximo.